Estamos en directo América de France 24, vamos con los titulares. Acompañado de líderes de la industria armamentística y petrolera, Vladimir Putin visita la India por primera vez desde que inició la invasión de Ucrania. El presidente ruso se reunirá con el primer ministro Narendra Modi, que enfrenta los aranceles de Estados Unidos por seguir comprando petróleo de Rusia. En paralelo, en China, Emmanuel Macron y Xi Jinping firmaron una decena de acuerdos comerciales, mientras que ante la nueva petición del presidente francés, el mandatario chino rechazó cualquier responsabilidad sobre la continuidad de la guerra en Ucrania por su alianza con Rusia. Ante las amenazas de boicot, las corporaciones de radio-televisión europeas debaten hoy sobre si incluir o no a Israel en la próxima edición del concurso de Eurovisión, de la que Rusia está vetada precisamente desde el inicio de la invasión de Ucrania a gran escala. Y les cuento que después del bloque de noticias, en nuestro reportaje En Foco, hablamos de la industria agrícola que relaciona Marruecos con Europa y de los lados más oscuros de este negocio para sus trabajadores. Hay varias acusaciones de explotación laboral. Enseguida lo vemos. Bien, como decíamos en los titulares, el presidente ruso Vladimir Putin ya llegó este jueves a India en una visita de Estado de 2 días, la primera desde 2021. El objetivo es fortalecer lazos económicos y de defensa con el primer ministro Narendra Modi. Esto en medio de las presiones arancelarias, como saben, estadounidenses contra Nueva Delhi por seguir comprando petróleo ruso en medio de la guerra en Ucrania. Los detalles los tiene nuestro compañero Samuel Salgado Castro. Un artista de la ciudad india de Amritsar celebra la visita de Vladimir Putin a Nueva Delhi como solo un pintor podría hacerlo, con un retrato de más de 2 metros del presidente ruso. Putin inicia una visita de Estado de 2 días a India, su primera desde 2021, acompañado por el ministro de Defensa Andrei Belousov y una amplia delegación empresarial. El objetivo, impulsar ventas de petróleo ruso con descuento, sistemas de misiles y aviones de combate para restablecer lazos energéticos y de defensa erosionados por la presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi. Putin se reunirá el viernes con el primer ministro indio Narendra Modi para revisar el proceso bilateral, discutir geopolítica y firmar acuerdos interdepartamentales y comerciales. En defensa, India urge la entrega acelerada de 2 escuadrones adicionales de misiles S-400 en medio de retrasos por la guerra en Ucrania. También explorarán modernizar aviones de combate. Rusia sigue como principal proveedor pese a la diversificación india. En energía, India defiende sus compras de crudo ruso con descuento para sus 1.400 millones de habitantes, a pesar de advertencias de Washington de que financian la invasión a Ucrania. En represalia, el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles adicionales del 25% a importaciones indias, elevándolos al 50% total. Nueva Delhi evita sancionados como Rosneft y Lukoil, pero busca inversiones en el lejano oriente ruso y expandir la cooperación nuclear civil a través de la fabricación local y proyectos en terceros países. Según analistas, Modi evita mediación abierta en Ucrania para no complicar lazos con Moscú y Washington, pero ejerce diplomacia discreta, posiblemente persuadiendo a Putin para acomodar preocupaciones ucranianas y europeas hacia un cese de hostilidades. Esta cumbre prueba el equilibrio de Modi, profundizar con Rusia mientras resiste presiones estadounidenses en un contexto de guerra persistente y necesidades energéticas crecientes. Seguimos con noticias de la guerra en Ucrania, pero nos fijamos en la situación sobre el terreno. Por un lado, el jefe del ejército ucraniano afirmó el jueves que sus tropas siguen manteniendo el control de la parte norte de Pokrovsk, esto después de que Moscú reivindicara haber tomado el control de la ciudad. Por otro lado, esta noche Rusia ha lanzado una nueva ola de ataques aéreos con 138 drones, de los cuales 114 han sido interceptados por las defensas antiaéreas ucranianas. Un escenario que se repite, como saben, desde hace ya casi 4 años de guerra, en los que los nacimientos en Ucrania se han desplomado. Los detalles en el siguiente informe de Maxim Pluvine. En la Ucrania en guerra surge otro gran desafío, la demografía. Los nacimientos se desplomaron,
como en la ciudad de Hoshcha, al oeste del país. El hospital de esta urbe registró solo 139 nacimientos este año, lejos de los 400 anuales hace una década. Ucrania, como en el caso de la mayoría de los estados postsoviéticos, tenía una tasa de natalidad históricamente baja. Pero con la invasión rusa de 2022, la población masculina en edad reproductiva fue masivamente movilizada. Ahora, una de cada 3 mujeres tiene un esposo sirviendo, están en el este, son personal militar. Las mujeres están estresadas. Pero decenas de miles de esos hombres cayeron en combate o desaparecieron. Murieron tantos muchachos, hombres jóvenes, aquellos que se suponía que restaurarían, por así decirlo, el acervo genético de Ucrania, y esta es nuestra población local. Es una gran tristeza. Otro reto es la emigración. Miles de jóvenes huyen del país para refugiarse de la guerra. Desde el mes de agosto, a los hombres de 18 a 22 años se les permite salir del país. Desde que se permitió que los hombres jóvenes de 18 a 22 años salieran del país, muchos de mis conocidos han aprovechado esa oportunidad. Se están yendo solos o con sus parejas. La población de Ucrania cayó por debajo de 36 millones desde los 42 millones previos a la invasión, con solo 31 millones viviendo en territorio aún controlado por Kiev. Expertos advierten que la población podría caer a 25 millones para 2051. Cambiamos de información, vamos a China, donde se frustró el nuevo intento del presidente Emmanuel Macron de que su homólogo chino utilice su influencia sobre Rusia para forzar un cese el fuego en Ucrania que sea aceptable, al menos, ¿no?, para los europeos. Como en anteriores ocasiones, Xi Jinping ha insistido en que Beijing apoya todos los esfuerzos por la paz, pero rechaza cualquier responsabilidad sobre el conflicto. Bien, nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Fonsillas, nos amplía. Más cooperación en geopolítica, comercio y medio ambiente, o lo que es lo mismo, las tradicionales reclamaciones de la diplomacia europea, Ucrania y el desequilibrio comercial sazonadas hoy con la lucha contra el calentamiento global. Macron, el presidente francés, ha vuelto a pedirle a China que presione a Rusia para que firme un alto el fuego con Ucrania. Afrontamos el riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo la paz al mundo durante décadas, y en este contexto el diálogo entre China y Francia es más relevante que nunca, se lo ha dicho Macron así en el Gran Palacio del Pueblo. Más concretamente, le ha pedido que se una a los esfuerzos europeos para conseguir lo antes posible un alto el fuego en la forma de moratoria de ataques a infraestructuras críticas. Xi, según la transcripción oficial, no se ha desviado del guión. Apoya todos los esfuerzos para una paz duradera que debe de conseguirse con negociaciones. Es la dinámica ya conocida durante los más de 4 años de guerra, algo parecido a un diálogo de sordos. Europa le exige a China que presione a Moscú, atribuyéndole una ascendencia sobre la política exterior rusa que Beijing siempre ha negado. China reclama la neutralidad, defiende el comercio con Rusia y recuerda que ni creó esta guerra ni, a diferencia de Bruselas y Washington, la ha alimentado con armas. Tenemos que seguir esforzándonos en favor de la paz y la estabilidad global, ha insistido hoy Macron, quien defiende una alternativa europea al plan de Donald Trump por entenderlo demasiado comprensivo con las demandas rusas. Aprovechando los focos, Xi ha anunciado $100 millones más para la reconstrucción de Gaza. Ambos líderes se han comprometido a cooperar en sectores como el aeroespacial, la energía nuclear o la inteligencia artificial. La nutrida delegación francesa cuenta con 80 personas, entre ellos varios ministros y unos 40 altos ejecutivos. Cambiamos ahora de tema, hablamos de Eurovisión, pero también de diplomacia, porque la participación de Israel, después de haber matado, como saben, a más de 70.000 personas en la Franja de Gaza, es el centro del debate este jueves entre los organizadores de este festival de la radiotelevisión europea. Ante las amenazas de boicot de países como España, Países Bajos o Irlanda, si Israel vuelve a participar, los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, como decíamos, están debatiendo sobre si tomar una decisión para expulsarlo. Una decisión que, recordemos, ya tomaron inmediatamente con Rusia en 2022, cuando la excluyeron por invadir Ucrania a gran escala. Israel lleva participando desde hace 50 años y ha ganado 4 veces Eurovisión, pero ahora podría ser excluido del concurso. Debido al número de víctimas palestinas en la Franja de Gaza, las cadenas públicas españolas, eslovenas, neerlandesas e irlandesas han amenazado con retirarse del concurso si se permite participar a Tel Aviv.
Mantenemos la misma posición que hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por dos grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. En las últimas ediciones, la participación israelí ha desatado la polémica. La cantante israelí Yuval Rafael, superviviente del ataque del 7 de octubre del 2023, quedó en segundo lugar gracias al voto del público y a pesar del escaso apoyo del jurado profesional. Un éxito que fue impulsado por una campaña para animar a votar, llevada a cabo por una agencia de comunicación israelí cercana al gobierno. Varias cadenas pidieron entonces más transparencia sobre las votaciones. En respuesta a los organizadores anunciaron que cambiarían las reglas de la votación, especialmente para ciertas campañas de promoción apoyadas por terceros. Las cadenas europeas deben pronunciarse este jueves sobre si consideran suficientes estas nuevas reglas o si a pesar de todo desean votar sobre la participación de Israel en el concurso. Será un verdadero punto de inflexión en la historia de Eurovisión. Será la primera vez que nos enfrentemos a un problema político grave que realmente afecta a muchos países participantes. Creo que probablemente habrá que someterlo a votación, ya que muchos países han amenazado con retirarse si Israel participa. Otros países también podrían retirarse si se excluye a Israel. Creo que habrá que llegar a un consenso para resolver esta cuestión. De prohibirse la participación de Israel, se uniría a Belarus, excluida desde 2021, y a Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. Eurovisión 2026 se celebrará el próximo mes de mayo en Austria. Cambiamos ahora de información, seguiremos el resultado de esta reunión, pero vamos a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump recibirá este jueves a sus homólogos de Ruanda y de la República Democrática del Congo. Bien, según lo previsto, Paul Kagame y Félix Tshisekedi sellarán en Washington, D.C. nuevos acuerdos económicos con el objetivo de estabilizar el este de la RDC, afectado por el conflicto con el grupo armado M23. En principio, el pacto, que se basa, recordemos, en un acuerdo de junio que de momento no se ha implementado, se firmará en el Instituto de Estados Unidos por la Paz, al que la administración republicana ha añadido el nombre de Donald Trump. Cerramos este bloque en Túnez porque la policía detuvo a Ahmed Nejib Chebi, uno de los principales opositores del presidente Kais Saied, para que cumpla la condena de 12 años de cárcel a la que fue sentenciado por conspiración contra el Estado y pertenencia a un grupo terrorista. Chebi, de 81 años, lo ven en las imágenes, es fundador del Frente Nacional de Salvación y fue uno de los 40 opositores juzgados en un proceso el pasado viernes que algunos grupos denunciaron como persecución política, según informa la agencia France Press. Vamos ahora con nuestro reportaje en foco también al norte de África. Cada año decenas de miles de toneladas de tomates marroquíes llegan a Europa y especialmente a Francia. A 99 céntimos de euro la bandeja, son 2 o 3 veces más baratos que los tomates franceses, pero ¿a qué precio? Cerca de Agadir, una empresa franco-marroquí ha abierto sus puertas a nuestros compañeros de France 2. Allí miles de trabajadores trabajan en este tipo de granjas ultramodernas, donde también persisten zonas oscuras, en particular acusaciones de explotación de los trabajadores migrantes. Esta tierra, a pocos kilómetros al sur de Agadir, donde deambulan manadas de camellos, es una de las zonas más áridas del país. Sin embargo, estamos recorriendo uno de los huertos de hortalizas más grandes del mundo. Bajo los invernaderos que se extienden hasta donde alcanza la vista, trabajan miles de personas, los recolectores de tomates de Marruecos. Quito las flores para que los tomates tengan un espacio para madurar. Gano 9 euros al día. ¿Eso te alcanza? Está bien, con la ayuda de Dios. Las mujeres en esta finca cosechan los tomates cuando aún están verdes, para que resistan el viaje de 2 semanas que les espera. La gran mayoría de estos tomates terminará en los estantes de supermercados franceses. Cada año exportamos 30.000 toneladas de tomates. De esas, unas 20.000 van a Francia. Francia y Europa son los principales consumidores de tomates marroquíes.
En 25 años, las exportaciones a la Unión Europea se han cuadruplicado. La producción también ha aumentado y los invernaderos ahora cubren toda la región de Agadir. Uno de los actores clave en este salto es el grupo franco-marroquí Asuda. Por primera vez, el líder de la industria permitió que las cámaras filmaran dentro de su enorme almacén, donde trabajan 4.000 personas. Dicen que sus líneas de clasificación están a la vanguardia tecnológica con máquinas que detectan el más mínimo defecto en cada tomate. La máquina puede procesar hasta 1.2 millones de frutos por día, lo que equivale a un promedio de 60 a 65 toneladas diarias. Toma hasta 8 fotos de cada fruto, lo que nos permite ser muy precisos. Estas máquinas ayudan a reducir aún más los costos de producción y ofrecen tomates más baratos a los consumidores. En cajas como estas, vendidas en supermercados franceses por solo 99 centavos de euro, 2 o 3 veces más baratos que los tomates franceses. ¿Está de acuerdo con quienes dicen que están desestabilizando el mercado? No, para nada, pero se podría decir que tenemos un arma poderosa para mantener buenos precios para los consumidores. Honestamente no entiendo esta molestia. Creo que tenemos todo el derecho de desarrollarnos como socio económico y como país. A pesar de estas fábricas ultramodernas, la industria del tomate en Marruecos enfrenta una amenaza que podría frustrar sus ambiciones. El agua se está agotando. Las fincas tienen que excavar cada vez más profundo para encontrarla. Los científicos señalan al cambio climático, pero sobre todo a la agricultura intensiva como responsable del agotamiento de los acuíferos. Ante la escasez, los grandes productores están comprando agua desalinizada. Pero la familia Benelaceri no puede costearla. Durante décadas cultivaron frutas y hortalizas en 15 hectáreas de tierra. Pero sin suficiente agua, hace 5 años, Abdullah Benelaceri, como más de una docena de agricultores en la zona, decidió cerrar la finca familiar. Cuando mi hermano me dijo que iba a rendirse, le dije que no, que eso no podía ser, que no podíamos simplemente parar así. Me costó mucho aceptarlo y creo que él lo sintió. Claro, pero no hay nada que podamos hacer. No podemos cambiar nuestro destino. Antes cultivábamos muchas verduras y ahora nada. Estamos sin trabajo. Por orgullo, Abdullah no quiso unirse a los jornaleros contratados por los grandes productores de la zona, aunque hay escasez de mano de obra en los invernaderos. Se ha reportado que varias empresas en Agadir incluso recurren a contratar migrantes irregulares del África subsahariana. Videos en redes sociales muestran marfileños, senegaleses y guineanos trabajando ilegalmente en fincas. Incluso hay anuncios de empleo. Nous avons besoin de 5 filles maintenant, 5 filles. En los suburbios de Agadir conocimos a un hombre que denuncia la explotación de migrantes en las fincas. Es uno de los líderes de la comunidad subsahariana en la zona. Le dernier recensement, ils ont fait au niveau de Agadir, il y avait à peu près 7000 migrants. C'est 90% qui travaillent dans les champs. Nos sugiere ir a conocer a algunos de estos trabajadores migrantes, pero en el camino recibe una llamada. Oui, allô? Pas grave, on est suivi, on connaît ça déjà. En el auto detrás de nosotros está el servicio de seguridad marroquí. ¿Por qué la policía no quiere que conozcamos a estas personas? Ce qui se passe ici, c'est tout sur la migration, que le monde va savoir ça, les gens vont savoir. Le travail que les migrants sont en train de faire. Tras varios rodeos, finalmente llegamos a un apartamento, donde un hombre y una mujer nos esperan. Sin documentos ni contratos laborales, dicen que cosechan hortalizas para mercados extranjeros. Mi esposa en España y de España se va dans tous les coins de l'Europe.
Ambos describen condiciones de trabajo muy difíciles. Dicen que deben rociar pesticidas, a veces sin protección en sus manos. ¿Y no tienen mascarillas? No, on n'est pas protégé quand même. On est tout le temps exposé à ça. On part à 7 heures, pour d'autres à 6 heures. Et on finit à 14 heures pour un salaire de 70 dirhams. C'est un travail qui est épuisant. Mais on le fait parce que nous sommes des migrants, on n'a pas le choix. Después de la entrevista, intentamos contactar a la empresa que los emplea, pero ni ellos ni la organización local de productores respondieron a nuestras solicitudes. Como orgullo nacional de Marruecos, la industria del tomate está decidida a mantener sus secretos de producción. A continuación, vamos con nuestra crónica de ciencia y tecnología con Valentina Torres Sánchez.